É isso aí. Muito louco. Isso aí. Pode crer. Lo único que va a hacer un porro va a ser inducir una activación del sistema cannabinoide endógeno. Entonces, todas las respuestas que el sistema cannabinoide controle van a ser activadas. Bajo el efecto del cannabis, los fumadores se vuelven eufóricos. Ciertos dolores y angustias se disipan. La sensibilidad a los colores y a los sonidos se acentúa. El recuerdo de acontecimientos recientes es menor. Los movimientos se ralentizan. Se estimula el apetito. Efectos cuya intensidad es menor en comparación a la cocaína o la heroína y que le valen al cannabis el apelativo de droga blanda. No provoca un efecto físico serio, algo muy importante en el cannabis que hace que la gente diga que consumirlo no es tan grave. Lo que sí existe es un efecto psicotrópico, pero para nada dramático. Así que puede haber defensores del cannabis de la misma forma que puede haber detractores del cannabis. Por eso es un debate perfectamente controvertido. Es un tema ideal para no ponerse de acuerdo. Uno puede estar en un lado u otro y prácticamente los dos puntos de vista tienen algo de razón. El cannabis empieza a difundirse por Europa a principios del siglo XIX. Durante la década de 1850 en París, el Club de los Hachichens reúne principalmente a escritores tales como Théophile Gautier, Charles Baudelaire, Gérard de Nerval o también a pintores como Honoré Daumier y Eugène Delacroix. El consumo popular del cannabis comienza verdaderamente a principios del siglo pasado en Estados Unidos y en su vecino México. En los años 30, los países occidentales prohíben el cannabis. Las películas propagandísticas ponen en guardia a las familias. La marihuana es calificada como asesina de la juventud. Pero en ambientes musicales, los artistas y poetas de la generación beat preconizan abiertamente su consumo. Y es con el movimiento hippie en mitad de los años 60 cuando se produce su consumo masivo entre los jóvenes, primero en Estados Unidos y luego en Europa. El cannabis se convierte en la droga del love and peace. La dope, sur la dope, stone et tout. La plupart des trucs me rendent vraiment triste, ça. Le pied, la planète, et puis il n'y a plus que ça. Toi tu fumes, toi. 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 A finales de los años 60, las canciones de Bob Marley y el movimiento Rasta reivindican el uso de la gancha, el nombre jamaicano de la marihuana. Herbs are good for everything. Why these people want to do so much good for everyone who call themselves governments and this and that? Why them say you must not use the herb? You see? And we take that and we can't find, we just see them just say, no, you must use it because it make you rebel, make you rebel, make you rebel. Se estima que el 4% de la población mundial fuma cannabis. Con el fin de conocer mejor este fenómeno, el ministro de Sanidad alemán encargó a Dieter Kleiber entrevistar a unos 1.500 consumidores.
Entre los consumidores regulares, parece que destacan de manera relativamente clara tres subgrupos, que a su vez hacen posible una subclasificación. En primer lugar, hay un grupo que se denomina los consumidores individuales, que consumen cannabis para relajarse tras una jornada de trabajo, la mayor parte del tiempo solos, escuchando música, leyendo, etc. Este primer grupo se distingue perfectamente de los que se denominan los consumidores de tiempo libre, que lo consumen con bastante frecuencia, como por ejemplo en fiestas, en discotecas, pero únicamente en compañía de otras personas y nunca cuando están solos. Pero el grupo más interesante era el tercero, aquellos llamados consumidores crónicos y de larga duración. Estos no solamente han comenzado a edades muy precoces, sino que también son generalmente más jóvenes, y su tasa de dependencia es la más elevada, en torno a un 28%. En conclusión, pensamos que la dependencia en los consumidores de cannabis puede tomar la forma de una adicción crónica. Sin embargo, si comparamos las cifras, es algo bastante excepcional porque concierne a un 1 o un 2% del conjunto del grupo de consumidores de cannabis, y sobre todo a este grupo, ya vulnerable de por sí, que ha conocido con anterioridad problemas de adaptación, problemas psíquicos. Dependencia, la gran palabra tabú. Es decir, el cannabis tiene algo en común con todas las drogas. Provoca en el cerebro un incremento de dopamina, un neurotransmisor implicado en la sensación de placer. Oh, Jimmy, you're wonderful. You're just finding that out. Aparentemente, el consumo de drogas cannabinoides estimula la emisión de dopamina, la secreción de células de dopamina. Las terminaciones que acaban en el núcleo accumbens provocan una liberación de dopamina. Esto es importante porque el núcleo accumbens es una región del cerebro que participa en la canalización de nuestro deseo de comer o de consumo de drogas. La estimulación de la dopamina en esa área, la activación de los receptores de la dopamina en esa área sería la causa de la apetencia de droga. En su laboratorio, Rafael Maldonado pone a prueba las propiedades vigorizantes del cannabis en los ratones. En resumen, esta experiencia permite ver si los ratones desean el cannabis y por tanto pueden desarrollar una adicción. Este es el paradigma de condicionamiento de plaza, donde tenemos un compartimento que el primer día, en la fase del pretest, pueden explorar libremente los dos compartimentos. Entonces, es para ver que no hay una preferencia inicial por ninguno de los dos compartimentos. Entonces, a partir de ahí empiezan las fases de condicionamiento, donde se asigna un compartimento a la droga y el otro compartimento al salino, que no es ni reforzante ni aversivo. Entonces, si la droga ha sido reforzante el día del test, los ratones pasarán más tiempo en el compartimento asociado a la droga. Si ha sido aversivo, pasarán más tiempo en el compartimento no asociado a la droga. Y cuando se les inyecta cannabis, los ratones pasan más tiempo en el compartimento negro, síntoma de que les gusta. Pero para medir el grado de dependencia en los humanos, médicos e investigadores echan mano del manual de referencia para diagnosticar los problemas mentales, el DSM-4.